Esta mañana vamos a reflexionar en uno de los tantos milagros que el Señor Jesús hizo, y en este caso un milagro que realizó en Jerusalén. Quiero leer para ustedes el Evangelio de Juan capítulo 5. Si usted tiene su Biblia a la mano, me gustaría que siga la lectura para que note un detalle, una diferencia con su Biblia, probablemente con una diferencia con la traducción que yo le voy a leer. Dice así, Juan 5 del 1 en adelante. Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betzatá. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que tenía ya mucho tiempo de estar allí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otra persona se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Vamos a detenernos acá en la lectura. Y ahora vamos a reflexionar y vamos a pensar un poquito en esto que acabamos de leer. Si la versión suya era una Reina Valera, probablemente usted notó que yo me brinqué el versículo 4. Mi versión era la nueva versión internacional y esta versión mía no tiene el versículo 4 que sí tiene una Reina Valera. El versículo 4 de la Reina Valera se lo voy a leer. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ese es el versículo 4. Ahora usted me va a decir, bueno, qué barbaridad que alguien le quitó a la Biblia un pedazo. Pero tal vez otro podría razonar diferente y decir, bueno, ¿y si fue que se le añadieron? Y también sería una barbaridad. Si usted revisa con detenimiento, va a observar que el versículo 4 fue probablemente un añadido por algún copista de los que copiaban los manuscritos del Nuevo Testamento para explicar un poquito el fenómeno de que la gente estaba ahí a la expectativa de que el agua se moviera. Eh, y entonces vamos a tratar de entender esto. Había un estanque que tenía 5 entradas. Algunas versiones dicen 5 pórticos, cosa que a veces no se comprende con claridad. 5 entradas. Y frente al estanque había un espacio en el que se aglomeraban los enfermos. Había una tradición, una creencia en ese lugar de que cuando el agua se movía era porque un ángel estaba moviendo. Y que cuando el agua se movía, ese era el momento de que una persona de todas las que estaba ahí tuviera la oportunidad de recibir un milagro. Y entonces el primero que lograba entrar al agua mientras estaba agitándose, ese quedaba sano de la enfermedad. Si un ángel efectivamente descendía y agitaba el agua, tendríamos razones para decir, pero
cosa tan extraña es esta? ¿Por qué Dios va a escoger un método tan extraño para que alguien pueda ser sano? ¿Usted se imagina que las personas enfermas estén a la expectativa? Y yo le pregunto, si el agua se mueve y están todos ahí tirados, ¿cuál va a ser el que tenga mayor probabilidad de entrar al agua? ¿El que esté menos enfermo o el que tenga los ayudantes más rápidos y más fuertes? Usted ve lo que tenemos acá. Aquí tenemos una tradición construida a partir de las creencias retorcidas de los judíos del siglo primero. ¿Quién es el que es digno de recibir un milagro? De el que pecó menos. Y en la mentalidad judía del siglo primero, las enfermedades podían responder a pecados y las enfermedades más graves respondían a los pecados más graves. Trate de recordar usted el evento cuando los discípulos ven un ciego y le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus papás? Usted ahí se entera, se da cuenta que para los discípulos el que la ceguera fuera consecuencia de un pecado, eso era un hecho. Lo que querían saber era quién había sido el autor del pecado, si él o el papá. Pero entonces usted se da cuenta que algunas enfermedades estaban conectadas directamente con algún tipo de pecado. Y las enfermedades que este pasaje menciona son esas enfermedades que están relacionadas con el pecado. Usted vio que se hizo una lista de las enfermedades que estaban ahí, ciegos, como el ciego de los discípulos, cojos y paralíticos. Entonces, en la mente de aquellas personas, el que tenía el derecho de sanarse era el que tenía el pecado menos grave. Por lo tanto, el pecado menos grave iba a estar reflejado en una condición de salud menos grave. Iba a tener mayor fuerza y mayor capacidad para meterse al agua que los otros que estaban más enfermos porque habían cometido pecados más graves. Vea usted qué lógica más distorsionada. Por supuesto que Dios no estaba detrás de esto. Por esta razón, Juan no escribió ese versículo 4 donde se explica lo del ángel. Sin embargo, estaban ahí todos tirados. Jesús llega y escuche esto. Jesús encuentra uno que tiene 38 años de estar en esa condición. Vea usted el contraste. Para la mente de la época, el más fuerte, el menos enfermo, supuestamente es porque cometió el pecado menos grave, ese es el que es digno de recibir el milagro. Pero cuando Jesús llega, Jesús no busca al menos enfermo. Jesús busca probablemente el más enfermo. El que llevaba más tiempo ahí. Dese cuenta usted que 38 años casi es la vida de alguien. 38 años tirado ahí. Y entonces Jesús le pregunta, mira, ¿quieres ser sano? Y él, el enfermo, le da toda la explicación de por qué no es sano. No le responde la pregunta. ¿Quieres ser sano? La respuesta natural es sí, quiero ser sano. Pero él no respondió la pregunta, sino que le dio a Jesús toda una explicación. Sí, mire, pero es que cuando el agua se agita, yo no tengo quien me meta el agua, y entonces cuando ya logro, ya otro se metió antes que mí.
Vea usted cómo la mente de este hombre estaba condicionada, terriblemente condicionada por sus creencias y no tuvo la capacidad de responder una pregunta sencilla. Usted y yo estamos en este mundo, muchas veces pasando situaciones que no son fáciles, muchas veces enfrentando presiones de diferentes naturalezas y queriendo encontrar en Dios un refugio. Pero muchas veces nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de entender la fe, se convierten en, en ese discurso que le damos al Señor de que por qué están pasándonos las cosas. Y nosotros decimos, Diosito, es que vieras que me pasó esto y esto y no entiendo por qué y aquí y allá. Y a veces el Señor no nos está pidiendo tanta explicación y a veces el Señor no nos está pidiendo que le demos vuelta a los problemas en la manera en que nosotros lo hacemos. Los seres humanos somos expertos en explicar nuestras desgracias para que los demás tengan claro, ah, pobrecita aquella persona. Pero el Señor llega con más sencillez de la que podemos imaginarnos. Y en el caso de este hombre, una pregunta sencilla. Mira, ¿quieres ser sano? Aquel le da toda la explicación y Jesús le dice simplemente, mire, recoja su camilla y váyase para su casa. Y en ese instante el hombre recibe el milagro. Usted se da cuenta que Jesús llega a un escenario donde los seres humanos pensaban, el que merece el milagro es el menos pecador. Y Jesús escoge para sanar al que en la mente de ellos, por ser el más enfermo, ah, ese es el más pecador. Usted se da cuenta cómo Jesucristo quiebra los estándares, cómo rompe los paradigmas, cómo presenta una verdad clarísima. Hey, la solución de los problemas no son para el que pecó menos. La solución de los problemas son para el que tiene fe de escucharme y hacer lo que le estoy diciendo. Y aunque le costó, lo escuchó e hizo lo que el Señor le dijo. Se levantó, cogió sus cosas y se fue para su casa. Si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que este hombre se levantó de una manera tan rápida y se fue a su casa tan rápido que ni siquiera tuvo oportunidad de detenerse para conocer quién fue el que lo había sanado. Hoy nosotros puede ser que estemos en una condición difícil o por una enfermedad o por cualquier otra situación. Y nuestra tendencia natural es hacer grandes explicaciones de nuestro sufrimiento y de nuestro quebranto. Pero Dios está más interesado en resolver tus asuntos que en escucharte qué lamentables son todos tus asuntos. Dios quiere verte en una actitud más proactiva que en una actitud de duelo y de sufrimiento permanente. El Señor quiere darte la oportunidad y Él hoy, al igual que antes, no está pensando en quién es el menos pecador para decir Él es el más digno. Yo quiero que usted observe que aún nosotros hoy traemos este concepto en nuestra mente.
Y entonces cuando nosotros queremos pedirle a alguien que ore por nosotros, nosotros tratamos de ver quién es la persona más digna de que Dios la escuche, más santa, y le decimos, ay, hermana o hermano, usted que ora tanto y que Dios lo escucha tanto, usted no puede orar por mí. Vea que nosotros arrastramos esos problemas de pensamiento. Pero quiero decirle, así como el paralítico, aunque era el más enfermo, fue digno de recibir un milagro, usted es digna y es digno de recibir un milagro, no porque seamos buenos. Somos dignos de recibir un milagro porque somos hijos de Dios. Jesucristo vino a buscar al paralítico donde estaba. Y Jesucristo viene a buscarnos a nosotros. ¿Cómo es posible que a veces los seres humanos tenemos temor del que viene a salvarnos? Piense en una persona que se le escapa un pollito en la calle y está preocupado porque puede tener un accidente en la calle y sale a rescatar el pollito y el pollito le tiene miedo al que lo rescata y le está huyendo a la persona que trata de agarrarlo. Nosotros en este mundo muchas veces actuamos con Jesús con temor y huimos del que vino a rescatarnos. No, hay que detenerse, hay que escucharlo y hay que hacer lo que dice. Usted es digna y es digno solo porque Él lo decidió. Y Él vino a buscarte y vino a resolver nuestras situaciones. Y ese resolver nuestras situaciones tiene que ver simplemente con es un asunto de fe. El Señor pregunta, mire, ¿y usted quiere que esto se resuelva? Sí. Ah, bueno, adelante. Así de simples con el Señor. Jesucristo vino a demostrar que Él vino por aquellas personas que los otros seres humanos consideraban como los indignos, y sin embargo Él los consideraba sus personas más queridas. Si por algún tiempo usted sintió que usted no era una persona digna de recibir un milagro, quite ese pensamiento. No permita que el enemigo te haga sufrir de esa manera. Usted es digna, usted es digno, somos dignos. El Señor nos escogió para recibir un milagro de parte de Él. Y dediquémonos simplemente a decírselo y a esperar en la voluntad de Él. Dios te bendiga. Ha sido un gran gusto compartir esta reflexión con ustedes. Permítame orar para cerrar esta parte. Señor que está en el cielo, muchas gracias por tener la oportunidad esta mañana de reflexionar en su palabra. Gracias porque usted vino exactamente a encontrarnos donde estábamos y vino a rescatarnos y a levantarnos. Ayúdenos, oh Dios, a escucharte, ayúdenos a abrazar este milagro, ayúdenos a aceptar que usted nos ama. Gracias por su misericordia. Bendiga a mis queridas hermanas y hermanos y escuche sus peticiones, sus plegarias, bendito Dios, y responda de acuerdo a su voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.